¿Casualidad o causalidad que el Día de la Madre la gran triunfadora fuera esta? La maternal de Pilar Palomero. Arantxa Ezquerro se llevaba el Simón al mejor vestuario y Pilar Palomero el de mejor guión, dirección y largometraje. Madres adolescentes en situaciones vitales muy complicadas que han volcado su vida en la película de una manera súper valiente y muy generosa, así que de verdad que este premio es para ellas. El equipo al completo de Dativa subía a recoger el premio al mejor cortometraje. La fantasía de Dani Calavera se llevaba también la mejor fotografía para Manuel Will y la mejor dirección de arte para Pilar Sicilia. El género fantástico está muy castigado. Hay que apoyar más al género fantástico, coño, al terror, a la ciencia ficción. Hay que apoyarlo más. Labordeta, un hombre sin más, de Gaizka Urresti y Paula Labordeta fue el Simón al mejor documental. Creo que esta película va de eso, va de una persona luchadora, vulnerable, libre y sobre todo también muy feliz. Mamá, sigue siendo la puñetera estrella del rock and roll. La cinta de Paula Aragüés para entrar a vivir se fue con 3 premios. Mejor banda sonora original para Álvaro Aragüés, mejor actriz para Luisa Gabasa, ausente por estar rodando en Brasil, y mejor actor para Jorge Usón. Vamos a honrar nuestra vida con la de ella, por el legado que nos dejó de amor, de tesón y de trabajo. Muchas gracias. El recuerdo de Laura Gómez La Cueva sobrevoló durante toda la gala. 3 Simones se llevó Fleta, tenor mito, de Germán Roda, David Guirao, Las 3 revelaciones o Luz de Gas también se hicieron con uno cada uno, y el Simón de honor para quienes mantienen vivo el cine, la Filmoteca de Zaragoza. Sabéis que la Filmoteca es vuestra casa, muchísimas gracias. Nos vemos en el cine. Que así sea.